Hola chicos, ¿cómo Hola. están? Hola chicos. Bienvenidos a este programa de formación y reflexión de la Cuaresma. Un ratito en la casa de Alberto. Entonces, este día vamos a empezar con la oración de Jesús en el huerto. Entonces, para empezar a abarcar en el tema, vamos a hacer una lectura bíblica en la que nos va a ayudar Alberto. Listo, chicos, entonces les voy a leer Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. La agonía de Jesús en Getsemaní. Dice: Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: Siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podía resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez les dijo: Ahora sí que pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me entrega. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno chicos, entonces nosotros preparamos o pues dividimos este pasaje bíblico en tres momentos como en tres temitas para poder darles una formación y una reflexión específica sobre cada uno. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el de Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa también nos va a volver a ayudar Alberto. Entonces, empieza. Listo. Bueno, aquí yo me quiero detener en el momento en el que Jesús se aparta de los discípulos. ¿Sí? Y cae rodillas en tierra, ante el Padre. Y lo llama Abba. Abba, Padre. Abba es una palabra que a mí me encanta, por eso yo estoy arrancando este momento a partir de esta reflexión. Y es ese primer llamado que tiene Jesús en este momento de oración con su Padre. Lo llama Papito. Papito es la forma en la que él podía entrar como en algo íntimo con el Padre, y era por lo que él estaba empezando a vivir en ese momento. Vemos que como está titulado esto, es la agonía. Jesús empieza su agonía desde este momento. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía que empezaba como el momento o las horas finales de su tiempo en la tierra. Ya estaba terminando, como por decirlo así, su ministerio o su vida ministerial aquí en el mundo. Y sentía temor, estaba lleno de miedo. Su semblante, según nos ha contado Angie, de las personas que han podido experimentar ese momento, los místicos, Santa Catalina de Mederic es la que tú dices, sí. De Mederic. Ella decía que en ese momento Jesús era irreconocible, que los discípulos solo pudieron reconocerlo por su luz, porque obviamente a pesar de lo que todo lo que él estaba viviendo humanamente, pues su luz seguía habitando en él, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces a lo que yo quiero llevarlos en este momento es a que ustedes identifiquen el dolor que sintió Jesús por lo que ya se veía venir y por lo que él no quería que le sucediera en su humanidad. Si nos detenemos aquí, lo que decía Angie es, bueno, primero lo que le dice, ¿no? Para ti todo es posible. O sea,
Se está refiriendo al Padre, al Todopoderoso, al que lo puede hacer todo. Pero dice, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. Obviamente en el pensamiento y en la humanidad de Jesús, Él no quería morir. Él no quería entregarse de la forma en la que debía entregarse. Pero, es muy claro, dice, sino lo que quieras tú. Le da esa potestad al Padre para que Él haga su voluntad en Jesús. Esa es la primera muestra, como primer detalle que yo quiero regalarles aquí en esta pequeña reflexión, y es el darnos nosotros en todo momento y circunstancia, a pesar del dolor que estemos viviendo, a pesar de lo que podamos pensar que nos vaya a pasar, porque obviamente nosotros no somos como Jesús y no sabemos qué nos puede pasar más adelante. Simplemente a confiar y a darnos a la voluntad del Padre. Excelente, Betico. Continuando en esta movida, vamos a hablar también de, bueno, pues puedo hablar, pero estamos acá todos, vamos a hablar también de los momentos en los que Jesús acompañó a los discípulos. Ahí viene la palabra, decía que Jesús, en medio de su oración, pues Él mandó a sus discípulos a orar, que eran los más crack, o sea, Santiago, Juan y Pedro, y Jesús tuvo momentos en que se paró y los fue a revisar y los encontró dormidos en esas ocasiones. Pero ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué, o sea, Jesús se paraba e iba a donde sus apóstoles, a donde sus discípulos, a mirarlos? Precisamente pues basados en estas visiones, revelaciones místicas que se le fueron dadas a Santa Catalina. Jesús, en medio de todo su dolor, tal cual como le decía Alberto, en medio de todo su dolor, de su agonía, de su sufrimiento, de estar ahí postrado en tierra, Él estaba preocupado también por las almas, o sea, Él también sentía las almas de sus discípulos que estaban siendo tentadas. Por eso ahí decía como que oraran para no caer en tentación. O sea, cuando Él se fue, pues eso fue lo primero que Él les dijo. Precisamente por esa razón, Jesús, aún así en todo su dolor, Él seguía estando en pro de acompañarlos y estar también diciéndoles como, oigan, por favor. Yo creo que lo hacía más por ellos que por Él, porque, o sea, pues eran sus almas, y pues ahí no relata los otros discípulos dónde estaban, pero también dicen que ellos fueron a tomar posada en otro lado porque tenían miedo de lo que iba a suceder después de que Jesús les dijo que Él iba a morir. Entonces, hoy acompañemos a Jesús en la oración, y no solamente en el momento de la Cuaresma ni el Jueves Santo, sino que todos los días, que sea un constante acompañamiento a Jesús, porque Jesús nos está acompañando, Jesús está ahí dándonos siempre la herramienta y siempre diciéndonos, hey, oiga, no permitas que la tentación te aparte, y no permitas que la tentación te haga dormir. Y eso más también va para los servidores y por los aspirantes, que si estamos cansados, agobiados, agotados, que sea el chuzón ahí de Jesús diciéndonos, bueno chicos, pa'lante, y ya nomás porque se me extiende mucho el tiempo. Y ya para finalizar, chicos, durante todo este tiempo nosotros hicimos como muchos pilotos, y para poder darles este día estuvimos reflexionando mucho. Y otro de los elementos que estuvimos reflexionando bastante
es como tal la agonía de Jesús. A nosotros siempre se nos ha dicho como sí, Jesús fue y oró y sufrió una agonía, y en el texto bíblico lo dice. Él dice, tengo una tristeza de muerte. Y nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar que yo creo que Jesús no era exagerado y creo que Jesús no era mentiroso. Yo creo que la tristeza que él estaba sintiendo era inmensa. Además recordemos que también nos decía que sudaba gotas de sangre. ¿Ustedes sabían que sí es posible hacerlo? O sea, que una persona humana sí puede sudar gotas de sangre cuando se encuentra en una situación de estrés extrema. Entonces, imagínense cómo sería para que realmente eso llegara a pasar. No era una situación mística, era algo completamente humano que uno realmente muchas veces lo ve como, sí, o sea, como que asocia el tema sangre, sudor, Jesús, bueno, sí, pero no lo ve desde la parte humana y científica. Esto para decirles que también uno creería, uno dice, claro, Jesús estuvo viendo todas estas imágenes, los pecados desde Adán y Eva, pasando por nuestro tiempo hasta el final de los tiempos, y viendo todo lo que iba a sufrir, y pues claro, es muy normal que una persona al ver todo eso sienta dolor y sufra y viva en agonía. Y esto es cierto porque Jesús humanamente estaba pasando por esto, además que pues también en otros relatos de diferentes visiones, no solo pues la de Santa Catalina que hemos dicho, se dice que también estaba siendo tentado por el demonio. Entonces él sí estaba viviendo una agonía en su parte humana, pero su dolor principal y la tristeza de muerte que él tenía se basaba era en que él iba a entregar su vida, iba a dar su sangre, iba a darse completamente por las almas, por comprar un boleto de entrada al cielo, pero él no iba a recibir nada a cambio y tenía la certeza y sabía que pese a hacerlo, muchas de las almas se iban a condenar. Y eso, o que pues igual las almas iban a seguir pecando, porque él veía los pecados y él sabía que el hecho de dar su vida y de entregarse no era algo que de una vez permitiera que las personas ya fueran santas. O sea, él no estaba comprando completamente la santidad de las personas y que ya no pecaran y que ya no le hicieran daño y que ya no le hicieran sufrir, sino que estaba comprando era un boleto de entrada, la posibilidad de que las personas se salvaran, pero a costa de nada. Y a él le dolía era ver eso, era no como decir como, no puedo creer que no me valoren, sino que su amor por las almas era tan grande que le dolía el darse cuenta que aún a pesar de que él lo había hecho todo y había dado hasta su última gota de sangre, no iba a ser suficiente para que todas las almas se salvaran. Pero por las que sí, porque igual recordemos que a él también se le mostraron todas las almas santas, que tenían la posibilidad de llegar a ser santas. Recordemos también que sin una certeza, por esas almas quiso también hacer eso lo reconfortó, quiso dar su vida, quiso comprar ese boleto de salvación. Y también por todas aquellas que en esos momentos estaban en el infierno, pues San Juan Bautista, Elías, Moisés, Abraham, etcétera, etcétera. Pero era su amor tan grande y al mismo tiempo su tristeza de saber que él lo había hecho todo, como les estaba diciendo, haber dado su última gota de sangre, pero que la salvación de las almas no dependía de él, que el Dios Todopoderoso podía hacerlo todo, pero que no dependía completamente de él. Y ahí viene el punto, chicos, y es que la salvación no está en Jesús específicamente. Claro, él ya compró su boleto, él ya nos entregó esa boleta, pero depende de nosotros y es nuestra decisión y nuestra voluntad que ese momento no pase en vano. Es nuestra decisión tomar el día a día y aprovecharlo para alcanzar esa salvación, para poder llegar a ese camino y entregar ese boleto de entrada. Solamente nosotros tenemos la decisión de si nos salvamos o no. Entonces esa es la reflexión que nosotros queremos hacer de todo esto. No permitamos que esa agonía de Jesús sea en vano. No rechacemos ese amor tan grande. No lo veamos como algo pasajero, sino que por el contrario, veámoslo como algo de esperanza, de que hay una persona que nos amó tanto, que dio su vida para salvarnos, pero que en sí la salvación solo depende de nosotros.